Nuestro Padre Celestial ha recibido la alabanza. Aleluya. Estamos aquí y hemos podido orar directamente a nuestro Padre Celestial por la obra maravillosa que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y estamos aquí sabiendo que el Espíritu Santo seguirá haciendo la obra, amados hermanos, en cada uno de nosotros, para que verdaderamente podamos alinearnos al propósito para el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. En este día vamos a centralizar en un solo versículo, tal vez uno de los más pequeños de la Biblia. El versículo 13. El versículo 13 dice, no matarás. No matarás. En este vamos a centrarnos. En algunas versiones dice, no cometerás homicidio. En otra versión, en la versión viviente, nueva versión viviente, dice, no mates simplemente. En mi versión dice, no matarás. En otra dice, no cometerás homicidio. Y todo es lo mismo. Cuando estoy orando le estoy diciendo, Señor, el pueblo de Israel que estaba frente al monte del Sinaí, recibiendo la palabra del Señor, estaba con un miedo, con un temor, porque Dios había instruido a Moisés, dile a tu pueblo que se prepare estos últimos 3 días, que se santifique, que se consagre, y que ningún hombre toque a mujer, santifíquense. Porque en 3 días yo voy a hablar contigo, voy a hablar con el pueblo de Israel. Y así los preparó. Y yo me imagino, amados hermanos, que si nosotros hubiéramos estado en ese entonces, ¿cómo nos habríamos sentido? Quiero llegar al punto donde yo le he titulado este mensaje, La sirena de alerta. Porque mientras estaba preparando el mensaje, la sirena de alguna ambulancia, algún bombero empezó. Y enseguida capté que algo tenía que decir con esta palabra. Porque cuando decimos, no mates, posiblemente usted respira, eso no es para mí. Eso no es para mí. Para cualquiera, para mí no. Pero de pronto me di cuenta, amados hermanos, que cuando Dios te trae una alerta, una voz de alerta, cuando hay algo que dentro de ti en tu conciencia te avisa y dice, cuidado, 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 es la conciencia. Y me pongo a pensar, amados hermanos, el maravilloso regalo que Dios nos ha dado de una conciencia. Porque si no fuera por la conciencia, amados hermanos, no tendríamos la oportunidad de darnos cuenta que muchas de las veces empezamos con la ley natural moral. No, sé que algunos hermanos tal vez no lo capten enseguida, pero más adelante voy a explicarles. Porque estamos hablando, amado hermano, de esa ley moral que es a través de Dios emanada de su carácter. Y cuando nosotros recibimos los mandamientos de Dios, nosotros le recibimos y lo leemos en la palabra de Dios. Y algo sí nos deja saber que algo malo podemos estar haciendo, o hemos hecho, o no quisiéramos hacer. Pero hablando de la conciencia, amado hermano, es el regalo en el cual nos alerta cuando algo anda mal. Dice que una vez vino un paciente al doctor y le dijo, doctor, por favor, yo necesito que haga algo por mí, porque en estos últimos tiempos he estado haciendo cosas malas y ya no puedo más, por favor, haga algo por mí. El doctor le dijo, bueno, está bien, ¿quieres algo para que dejes de hacer las cosas malas o dejes de seguir haciendo estas cosas que te causan esto?
dijo: doctor, deme algo para que tranquilice mi conciencia porque ya no puedo más. Y si no era por esto, amados hermanos, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta de alguna forma de que cuando hacemos algo malo hay una conciencia que enseguida se despierta y nos acusa? Nosotros sabemos, amados hermanos, que ahora tenemos el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso nos ayuda a que nuestra conciencia esté activa, que esté viva, que siempre nos alerta cuando algo nosotros estamos haciendo mal. Y voy a entrar en este punto, porque yo me imagino que cuando Moisés fue al monte a recibir la palabra de Dios, la ley, él tiene que haber ido con una disposición, todo lo grande, lo maravilloso, lo sorprendente que Dios dará. Porque Dios iba a hablar, iba a dar su palabra. Y las expectativas de lo que Dios iba a hacer tienen que haber sido grandes. Pero de pronto cuando Moisés está ahí dándole la ley, cuando Dios está dándole ahí a Moisés la ley, llega a este punto. Y dentro de la ley dice: no matarás. Y de pronto se acuerda Moisés lo que pasó y la razón por qué él salió de Egipto y fue a morar en Madián. ¿Por qué huyó? Entonces me imagino que en ese momento tiene que, como una película, haber atravesado. Decir: yo me acuerdo. En ese entonces yo era ahí el príncipe. Estaba rodeado de majestad, de grandezas. Pero fui a visitar a mis hermanos, a mi pueblo, porque yo sabía que procedía del pueblo judío, de los hebreos. Y cuando vio que uno de los egipcios trataba mal a uno de los hebreos, él se metió. Y dice en el capítulo 2, vamos a ver allá, capítulo 2, versículo 12. Si quiere ir conmigo, mire lo que pasó. Dice, leamos desde el 11 para tener un contexto más claro. Dice: en aquellos días sucedió que, creciendo ya, Moisés salió a sus hermanos y los vio de sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, ¿qué hizo? Miró a todas partes y, viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Imagínense, en ese mismo instante él dijo: no. Miró a todas partes, a un lado y al otro lado. Dijo: nadie me ve aquí. Lo cogió y lo mató. Tomó la justicia en sus propias manos. Y ahora viene el Señor, amados hermanos, y le dice: no mates, o no matarás, o no cometerás homicidio. Y el Señor con su dedo estaba escribiendo la ley. ¿Por qué es que Dios le preparó de tal manera a Moisés? Porque quería dispersar su conciencia. Hay veces que nosotros hemos cometido cosas de nuestra vida, o nosotros ya los cristianos, que sabemos que tenemos una manera de nosotros poder reconciliarnos con Dios, a veces como que se nos apaga la conciencia. A veces, amados hermanos, que solamente venimos como buenos religiosos a la iglesia porque de alguna forma acallamos nuestra conciencia de nuestra manera de vivir. Y el Espíritu Santo como que dice: si hubiera alguna manera de que tú pudieras ser activado, no que el Espíritu Santo no lo pueda hacer, lo puede hacer, pero el Espíritu Santo nunca va a ser en contra del anhelo y el deseo de mi corazón. Dios nos hizo a nosotros libres, nos dio libre albedrío. Dios nos dio la facultad de nosotros tomar decisiones de lo que queremos o de lo que no queremos. Dios nunca nos impone, siendo Dios y siendo soberano. No lo hizo. Y es por eso que muchas veces, amados hermanos, nosotros simplemente queremos acallar nuestra conciencia y cumplimos con venir a la iglesia,
Pero amados hermanos, esa conciencia, esa presencia del Espíritu en nuestras vidas, como que le ha apagado la voz de la conciencia. Y aquí viene Moisés a recibir la palabra del Señor. Y cuando viene esto dice, no matarás. ¿Cómo tiene que haberle, amado hermano, caído eso? Y el Señor en un instante, no matarás. Y el Espíritu Santo en ese momento activando la memoria, la conciencia de Moisés. Y en ese instante le pasó, pero yo he matado. Pero yo he matado. Tenga presente que cuando mató Moisés, no había todavía la ley. No estaba la ley. Él mató simplemente de su voluntad, porque creía que estaba haciendo bien. Y de esa forma iba a defender a su pueblo. Pero dice que miró a un lado y al otro lado, porque sabía algo en la conciencia. La fe, es decir, perdón, la conciencia de Moisés estaba activa. Y dijo, ¿no me ve nadie? No, pum, lo mató. Pero en cuanto lo mató, la conciencia dijo, ¿quién te dijo que tú lo mataras? ¿Quién te dijo que tú hicieras así? Ah, es que yo en defensa propia por mi pueblo lo hice. Yo no te mandé a que tú hicieras eso. Lo hiciste por tu propia iniciativa. Y esa es la razón, hermano, porque él dijo, no, tengo que irme de aquí. Se fue, huyó. La conciencia huyó. Como vemos, amados hermanos, Moisés ahí en el monte, recibiendo la ley, enseguida vino la ley y lo primero que hizo, yo he matado, yo hice algo malo. Y uno se pone a pensar, amados hermanos, como hemos estado hablando en estas semanas, ¿qué hace la ley? ¿Por qué Dios nos dio la ley? No nos dio la ley, amados hermanos, simplemente para que nosotros reconociéramos que hemos pecado contra Dios. Nos dio la ley para que viéramos lo que Dios es justo, perfecto. Él no roba, Él no miente, Él no mata. Él es santo, Él es puro. Que reconociéramos el carácter moral de Dios. Y perdone que siga insistiendo por esto, pero hay algo que en el día de hoy Dios le va a hablar con un poquito más de claridad en cuanto a lo que usted ha tenido como un concepto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no es un concepto, no es solamente una forma para vivir. Los 10 mandamientos tienen un poder, amado hermano, que viene y te expone a ti. Te expone. Y cuando te expone, te deja ver tu verdadera vida en la cual tú estás viviendo. Te expone de tal manera que puedes darte cuenta de lo mal que has hecho. Aquí Moisés miró a un lado al otro y después se dio cuenta que había hecho mal. Te expone la palabra de Dios. Tomamos la semana anterior la figura de la plomada. La plomada está ahí para decir si está bien construida una pared o está mal construida. Si está bien construida o no está mal construida. La pared no puede hacer nada, pero otros van a ver y tú te dar cuenta de que la pared está mal. De que esta pared en cualquier momento puede caerse. Pero la pared por sí sola no puede hacer nada, no se arregla por sí sola. La plomada que está ahí, la ley, tampoco le puede arreglar a la pared. Solamente le dice, está mal construida, está mal levantada. Pero no lo puede hacer nada. ¿Te das cuenta? Hasta que no hay una intervención directamente de Dios para que Dios pueda resolver tu situación, tu problema o lo mal que tú estás. Y en una de esas razones es que Dios puso justamente por eso la ley. Y en el día de hoy vamos a hablar de no mates, no asesines, no cometas homicidio. En primera de Juan capítulo 3 versículo 15 nos habla un poquito más al respecto y vamos a ver palabra de Dios en el día de hoy que nos ayude a tener una claridad sobre este mandamiento. Y no es porque queramos volver a la ley, no queremos, pero la ley nos está exponiendo. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer por nosotros? En primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice la palabra del Señor: todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dice no mates. Pero aquí dice que cualquier homicida, dice que cualquiera que aborrece, que odia, que ve mal, que se indispone con su hermano, ya está como un homicida, está como un asesino. Cuando nosotros estudiamos las bienaventuranzas hace unas semanas atrás, déjeme decirle que era la delicia del Espíritu Santo mostrando el carácter moral que Dios estableció en cada uno de nosotros. Y yo veo que el Espíritu Santo hoy está haciendo una obra y dice, ¿te gustó? Sí, me gustó. ¿Te gustó? ¿Cómo te pareció? ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué edificación para mi vida! Vamos un poquito más. Hay veces, amados hermanos, que el Señor como que nos aprieta un poquito. Pero cuando el Señor nos aprieta es para nuestro bien. Dice, te voy a apretar un poquito porque yo te quiero meter un poquito más adentro. Quiero profundizarme más un poquito contigo. Porque hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en el renuevo, como en las iglesias de Cristo Jesús. Hay algo que quiere hacer, amado hermano. Dios está levantando una generación, está levantando un pueblo, amados hermanos, con una pasión, con un celo y con una profundidad del varón perfecto que Dios quiere que seamos, a la altura, a la anchura y a la profundidad del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y cuando llegamos a esta porción, amados hermanos, esta misma porción donde nos establece en el Nuevo Testamento que aquel que odia, aunque no lo mate, aunque no le ponga un cuchillo, aunque no le dispare, pero cualquier persona que tiene un sentimiento en contra de otro hermano, de otra persona, ya es un asesino. Y mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 5. Versículo 21 y 22, dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, está hablando de la ley, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Cualquiera que matare será culpado de juicio. Todos sabemos, amados hermanos, de alguna forma, que aún en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, el matar, el homicidio, es los que dan más pena, o los que dan una sentencia más larga a los que han matado. Casi en la mayoría de nuestros países, amados hermanos, el que ha matado tiene, amados hermanos, cuando es comparecido ante un juicio, es el que tiene más pena o una sentencia de muerte. Pero mire lo que dice aquí en el versículo 22, dice: pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No lo puedo quitar este versículo de la palabra de Dios, eso lo dice la Biblia. Y aquí llega, amados hermanos, donde Dios quiere llevarnos a un nivel más alto de una vivencia real, como Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos de nosotros a veces, amados hermanos, con una tranquilidad tenemos malos pensamientos contra nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nosotros los decimos, estoy que le corto la cabeza, aunque sea dichos, esas palabras que usted dice? Wow. ¿Por qué es que Cristo Jesús es tan enfático y profundo en ese aspecto? Porque toda causa tiene un efecto. Todo fruto da una semilla y toda semilla da un fruto. Si usted tiene pensamientos de asesinato, que vendría a ser, amado hermano, el efecto, la causa es la semilla donde está. ¿Qué hay en su corazón para tener esos pensamientos? ¿Qué hay en su corazón para tener esos pensamientos? Y nosotros, amados hermanos, con una tranquilidad, a veces hablamos, criticamos de nuestros hermanos. Nos tomamos, amados hermanos,
La libertad de poder hacer conjeturas de nuestros hermanos con una tranquilidad sin saber que delante de Dios eso es un pecado que está comparado como un crimen. Está comparado como un crimen. Y a veces nosotros con toda tranquilidad, si tuviera le cogería, le haría esto. ¿Sabes lo que está diciendo? En mí está la semilla de matar. ¿Por qué? Porque el odio es la semilla para matar. La muerte solamente es el resultado de lo que ya hay en tu corazón. Y mira cómo tú estás dejando contaminar tu corazón. Esto tiene que cambiar en nosotros, amados hermanos. Esto tiene que cambiar en nosotros. Porque si nosotros somos los hijos de Dios, y claro que nos gusta, nosotros somos ese linaje escogido, nosotros somos ese real sacerdocio, nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, ¿cómo nos gusta? Pero ¿cómo está tu corazón? En nuestra familia, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros ofendemos con nuestros pensamientos a nuestros hermanos? Somos irreverentes con nuestros padres, como esposos. Yo no sé por qué me casé con esta mujer, o yo no me casé como sí, y le ofendemos y hablamos. Y a veces nosotros, mire, con todo dolor tengo que decir, yo he escuchado a mujeres y a hombres también cómo hablan mal de su esposo o de su esposa. Eso es doloroso, es triste. Esos malos pensamientos, esa forma de trato, amado hermano, eso no es conforme al carácter moral de Dios. Las semanas anteriores hablábamos, amado hermano, qué dicha habría sido si nosotros habríamos tenido la oportunidad de ir hacia el jardín del Edén y ver cómo trataba Adán a su esposa. Usted se imagina, sin pecado, sin malicia. Ahí solamente había el carácter moral de Dios en ellos. ¿Cómo trataba? ¿De qué manera él se dirigía a su esposa? Y cómo la esposa también le trataba, le respetaba a su esposo. ¿Qué trato? Mi Señor, Adán, Adancito, mi amor, lo que sea. Pero no con un amor fingido. No con la integridad de un corazón limpio, sano, puro. Y conforme al corazón de Dios. Pero qué triste cuando se cayó la situación y pecaron, se dañó. Ya no reflejaba más el carácter moral de Dios. No reflejaba más el carácter moral. ¿Por qué? Porque cayeron, ¡pum!, se dañó la situación. Y ahí es donde viene Cristo Jesús, amado hermano. En la dispensación de los tiempos, en el tiempo que Dios tenía establecido, viene Cristo Jesús a reconciliarnos nuevamente con Él. A poder rehacer lo que fue deshecho. Y ahora tenemos el Espíritu Santo. Por eso dice, quitaré estos mandamientos que fueron dados en piedras para ponerlos, les voy a localizar. Ya no más en piedras, no para que lo tengan ahí clavado. Ahora los voy a poner en vuestros corazones. El carácter moral de Dios en nuestros corazones. Gloria al Señor. Oh, bendito sea. No, dele el aplauso al Señor si lo va a dar. Déselo a Él. Ya me estoy lastimando yo mismo. Claro, amados hermanos. No todos tenemos esa situación, o el problema, o la vulnerabilidad del pecado de matar. Y me dicen, bueno, no tengo ese problema. Pero examínense bien ahora. En el transcurso de esta semana, ¿cuántos malos pensamientos ha tenido en contra de alguien? Para Dios se estaba cometiendo, sin exageración, un asesinato. Para Dios eso es un asesinato. ¿O no lo dice así la palabra de hoy? Así es. Para Dios esto es un asesinato, porque es la semilla que provoca o produce muerte. Otros tienen el problema con la cleptomanía, dice. No, yo no robo. Yo no robo. ¿Cuál sería la causa de las personas que roban? Ahí se olvidó a alguien. Aquí la compañía tiene muchas plumas o mucho de esto. Me cojo, me la guardo. O aquí hay mucho papel o cualquier cosa. O aquí hay mucha ropa, los que trabajan ahí, mucha ropa y ni se van a dar cuenta.
A lo mejor usted no tiene ni idea de qué manera usted está dejando que esa semilla en usted traiga una consecuencia. ¿Por qué roba? ¿Por qué roba? ¿Sabe por qué roban? ¿Y cristianos? Por una sencilla razón. Porque nunca aprendieron a estar satisfechos con lo que Dios les ha dado. Codicia. Estoy seguro con cualquiera de nosotros, que hasta el día de hoy, Dios no nos ha faltado ni para comer ni para vestirnos. Amén. Pero sin embargo le ves al hermano, uy, qué bonita cartera, ay, yo voy a reunirme para comprarme esa cartera. ¿Ah? O si alguien se olvidó en el tren la cartera, ay, ese era que... Nunca aprendió usted a ser conforme y agradecido. La causa es que nunca aprendió a ser agradecido con Dios. Ah, pero sí le encanta a usted recitar el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hipócritas somos nosotros, porque voy a incluirme. ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano? Decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y sin embargo estás codiciando, estás robando, estás mintiendo, estás deseando lo que otros tienen. Estamos entrando en algún punto que es verdadero y tenemos que tener conciencia. Entonces llega, amado hermano, y esto a mí me movió al piso. Porque dijo, ¿sabe qué? Y yo le he dicho, ¿alguna vez tú no querías estar en el Sinaí mirando la manifestación grandiosa de Dios? No solamente yendo a ver la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, sino el estar ahí impresionante, mirando cómo Dios habla, viendo cómo el dedo de Dios se movía. Dicen, léelo en tu casa, Éxodo capítulo 19. Y dice que Dios le mandó a preparar, dijo, ¿sabes qué? Que venga el pueblo, pero dile que desde este límite no pase, léalo en su casa, desde este límite no pasa. Porque el que pasa, ahí queda muerto. Solamente tú vas a subir. Yo solamente contigo voy a hablar. Y le pone un límite. Y dice, amado hermano, que empezó una voz de truenos, una voz de bocinas tremendo. La presencia de Dios. Dice que los montes bramaban. Véalo ahí en el capítulo. Bramaban, temblaban los montes. Dios hablando ahí. Y usted se imagina, amado hermano, cuando el Señor empezó a decir, no te harás imágenes de otros dioses. No te postrarás delante de ellos. No te inclinarás delante de ellos. No tomarás en vano mi nombre. Y temblaban esos montes. Dice que había humo que subía. Wow, qué tremendo, madre hermana. Y el pueblo ahí temblando. ¿Y a qué horas pasa? ¿A qué horas pasa? ¿A qué horas termina? Y duró 40 días, amado hermano. En ese intervalo usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Dijo, uy, vamos a ver si aplacamos la ira de Dios, porque esto está tremendo. Vamos a hacernos dioses, saca tus aretes, dame tus anillos, saca todo lo que tenga de oro, vamos a hacer ídolos. Cuidado con la conciencia, hermanos, cuidado con la conciencia. Usted quiere acallar su conciencia buscando. A veces usted se coge y se enamora de alguien o empieza a depender mucho de una persona por tratar de depender de alguien para que su conciencia se acabe. Usted piensa que tiene tranquilidad. Cuidado con los subterfugios. Cuidado por tratar de que usted nunca le falte platita, mande a preparar $1 que se ponga en su billetera o ande con el crucifijo ahí pensando que va a librarle de todo mal. Y pastor, si no es mal, pero aquí es tu crucifijo por si acaso. Idolatría. Idolatría. No te harás imagen de Dios, de las cosas que están en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imagen de ninguna. No te postrarás, ni lo reverenciarás delante de ellas. Dice la palabra de Dios. Y por eso a mí me da dolor cuando vinieron desde el Vaticano acá y después que hicieron todas las cosas, se postraron a una imagen hecha de yeso. Y se postraron a darle gracias de todo lo que había hecho. No podemos comulgar con esas cosas, amados hermanos.
Hallelujah. Right.